Piali no toca lilical tonac. Ashan itech tlaco tonali ticatej ipan tonali chinawi xochitl. Hoy, 14 de agosto, cuando el sol alcance su cenit, nosotros llegaremos a la novena casilla de la octava trecena. El tonali es 9 flor. Esta coordenada es del rumbo del Huiztlampa, del rumbo del sur. El color es el amarillo. Es el rumbo favorito de la familia de Huitzilopochtli, del colibrí zurdo. Sabemos que los colibríes les encanta andar besando a las flores. Así que hoy nos toca representar a esas flores maravillosas. Asúmete como una Xochiquetzal, como un Xochipili. Recuerda que este tonali forma parte de la trecena Semalinali, la trecena que rige la señora Meyahual, que sabemos que esta gran planta de maguey, cuando se despide de este plano, levanta un quiote y nos hace una floración amarilla preciosa, recordándonos que ella es una estrella que vino a este plano y se convirtió en un ser vegetal que nos nutre, que nos cobija, que nos regala su savia para que entremos en estados alterados de conciencia y conectemos con lo divino. Y lo mismo hacen las flores. Y hoy en el signo Xochitl tenemos como regente a Xochiquetzal, la flor preciosa. Ella representa la chispa generadora, la capacidad creativa, las flores que nos enamoran, que nos inspiran con su aroma, que nos acompañan tanto en los momentos de felicidad como en los momentos de tristeza, de nostalgia, de añoranza. Las flores también nos nutren. Y la señora Xochiquetzal es la advocación femenina de la gran Tonacacihuatl. Y su dualidad es Xochipili, el príncipe florido. Recuerden que en esta cosmovisión hay dualidades. Los númenes tienen una parte femenina y una parte masculina y forman una unidad. Así que en Xochiquetzal tenemos también a Xochipili. En el numeral 9 está Quetzalcóatl, ese numen maravilloso que creara o estuviera más bien dirigiendo la creación del quinto sol, que es el nuestro, del Olintonatiu, Olin Nahui, bueno, más bien se llama Nahui Olin. Bueno, también estuvo liderando la creación de la quinta humanidad, de nosotros, estos más iguales que buscamos en todo este espacio-tiempo a través de lo que la naturaleza y los astros nos revelan, nuestra verdad y nuestro camino. Quetzalcóatl viene acompañado de un ave que es grande y que habla muchas lenguas, que es Hueyxolot, el guajolote. Así que hoy estamos en la oportunidad de mover nuestro intelecto, entender lo que son las flores y si nos hace falta fuerza en nuestro espíritu, bueno, pues el Señor de la Noche es Xutecutli, ese fuego alquímico, el tiempo. Quetzalcóatl tiene una historia en la mitología con Xochiquetzal. Recuerden que hay una Xochiquetzal que creara Yayauquitezcatlipoca con los cabellos de su madre, de la gran Tonacacihuatl. Y esta Xochiquetzal fue una gran guerrera. Ella también es emparejada con el hijo de Oxomoco y Zipactónal, que son esa pareja había 4 parejas que instruía Quetzalcóatl y una de ellas, Oxomoco y Zipactónal, se quedaron aquí en este plano cuando Quetzalcóatl establece la quinta humanidad para que sean ellos los que nos instruyan sobre la cuenta Tonalpohualli. Bueno, ellos tienen un hijo y ese príncipe es el que es emparejado con esa Xochiquetzal que les platico que hizo Yayauquitezcatlipoca. Y de ellos nace Sinteotl, el maíz. La mitología es muy bonita porque nos explica mucha razón de la existencia de todo lo que vemos en este espacio-tiempo. Bueno, pues Quetzalcóatl le pide a, bueno, más bien se está bañando en el río
está sintiendo la caricia de la gran Chalchiutlicue y de su miembro viril brota la vida, la esencia vital y cae sobre una roca y se transforma en un ser, en un Sinacantli, un murciélago. Y la tarea que le da Quetzalcóatl a este nuevo ser es que vaya a donde retosa esta Xochiquetzal, tome un fragmento de su vulva y lo lleve al Mictlán. Ahí en el Mictlán, ese fragmento, bueno, en todo ese recorrido que iba el Sinacantli y fue goteando esa parte exquisita, creativa de Xochiquetzal, nacieron florecitas blancas. Cuando llega esa fracción al Mictlán y los señores del Mictlán, Mictecacihuatl y Mictlantecuhtli, se dan cuenta que es una porción divina, bueno, pues la colocan en un lugar especial y surge entonces una gran flor y de ella el aroma. Ahí nace el aroma de las flores. Por eso les digo que el Mictlán es un espacio de silencio y de oscuridad, pero de creación. Y bueno, pues yo acá les tengo unas letras alusivas a este tonali y espero que sean de su agrado. Es una ofrenda florida. Hoy yo soy Xochiquetzal. Se vale, ¿por qué no? Bien, ¿es acaso la flor tan solo ornamento, adorno prescindible, un gesto de levedad en la gravedad del mundo? Se nos ha enseñado a mirarla como se mira un rostro bello en la liviandad, destinado a la ofrenda y a veces al olvido. Mas la flor para la cosmovisión de estos pueblos mesoamericanos es un lenguaje denso, un verbo de raíz profunda que se conjuga en la tierra y estalla ante nuestros ojos con la elocuencia que hemos desaprendido a interpretar. Porque la flor no pide permiso para ser, se impone. Su belleza es un acto de dominio, un mandato irrevocable que detiene la mirada y somete la voluntad. Es el poder de Xochiquetzal, la flor preciosa adornada con plumas de quetzal, tejiendo el cosmos en un pétalo. Ella, la patrona de los amores y las artes, nos enseña que la belleza es la más activa y primigenia de las fuerzas. Es un avasallamiento a la perfección que organiza el caos, que ofrece una tregua en la batalla diaria contra las desavenencias. Una sola dalia en un cuarto puede refundar el espacio, dictar una nueva ley de armonía, y nosotros obedecemos. Pero este poder, el que se entrega a los ojos, es apenas el umbral. Hay otro más callado que se desliza por las venas y anida en el cuerpo. Es el poder del remedio. La misma flor que adorna un altar puede ser la tisana que apacigua la fiebre, el ungüento que cierra la herida, el bálsamo que serena el corazón atribulado. Su poder medicinal es una sabiduría antigua, una farmacia que florece en los campos sin necesidad de patentes ni de ciencia escrita, ¿cierto? Y más allá es un alimento. Es la calabaza que se vuelve sustento, la jamaica que se hace sangre en la boca. Una transferencia directa de la energía del sol a nuestra carne. Es la generosidad de la tierra hecha ofrenda comestible. Un recordatorio de que la vida para continuar debe devorar a la belleza misma. Y es aquí, en esta frontera entre lo que nutre y lo que transforma, donde habita el otro rostro de la divinidad floral. Es el dominio de Xochipilli, el príncipe de las flores. Él no ofrece la serena belleza de su dualidad femenina, él ofrece el vértigo. Su poder es el de la flor que embriaga, la que abre las puertas de la percepción para asomarnos a otros mundos. El toloache que anula la voluntad. El ololiuhki que desata las visiones. Xochipilli nos recuerda que la flor también es un abismo,
un pasaje a un estado alterado donde la lógica se disuelve y el espíritu danza libre de las ataduras de la razón. Es un poder peligroso, sí, como todo lo sagrado. Un conocimiento que no se razona. Se padece una ebriedad que revela verdades que la sobriedad no se atreve a nombrar. Quizás su poder más trascendente y antiguo no es para nosotros. Nosotros los que nombramos, clasificamos y consumimos somos apenas invitados tardíos a su ceremonia esencial. El verdadero poder de la flor se manifiesta en su pacto con el colibrí, con la abeja, con la mariposa. Es un diálogo de colores y aromas, una seducción mutua en la que se juega la persistencia del mundo. La flor se abre, ofrece su néctar, su corazón líquido y a cambio el polinizador se convierte en su mensajero, en el artífice involuntario de futuras generaciones de flores. Es un contrato de supervivencia, una danza e interdependencia que sostiene el tejido mismo de la vida. Así, la flor, en su aparente fragilidad, contiene todos los poderes: el estético, el curativo, el nutritivo, el visionario y el genésico. Es la palabra de Xochiquetzal y el trance de Xochipilli. Es el principio y la continuación, nosotros tan dados a la palabra, tan soberbios en nuestro discurso que poco hemos aprendido a escuchar la lección que se despliega siliente y magnífica en el corazón de la flor. La próxima vez que te encuentres con una flor, ya sea en un campo, un jardín o un florero, ¿te atreverías a observarla no como un objeto, sino como un sujeto poseedor de poder? ¿Qué crees que descubrirías si, por un instante, silenciaras tus palabras internas e intentaras escuchar la suya? Bueno, pues, oh florecer, doble milagro de la tierra donde el espíritu se viste corola abierta. Bajo el manto de Xochiquetzal la divina belleza se derrama límpida y altiva. Como un manto de plumas de quetzal luciente, la forma perfecta emerge dulce y obediente. El calor es un canto, la fragancia un suspiro, una paz que detiene la pena y el respiro. Flor de quietud sagrada al labio recién nacido, donde la gracia pura se ha vuelto sonido. Eres la danza lenta de la luz primera, la promesa cumplida de la fértil tierra. Recuerda que tú y yo hoy mismo somos Chignahui Xochitl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timotas que mostla a florecer.